Más federalismo para más libertad. Jurisdicciones funcionales, solapadas y en competencia. Un complemento y alternativa al federalismo de hoy. Introducción. El liberalismo clásico procuró derribar las monarquías absolutistas con el absolutismo del constitucionalismo, colocar una ley suprema que estuviera por encima de cualquier gobernante y de cualquier otra ley. Y, para tratar de asegurarse de que así fuera, tal ley suprema debía evitar que todos los poderes del Estado recayeran en una sola persona. Así, la división constitucional de los poderes del Estado en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero hubo además otro factor de limitación de poder discutido: federalismo-unitarismo, mayor centralización del poder para obtener mayor control sobre los agresores potenciales o efectivos, o bien, menor descentralización del poder para que no hubiera un gran poder con la capacidad de oprimir a la población arbitrariamente. Hubo fuertes discusiones sobre este punto, cuando no guerras como en el caso argentino, donde estas guerras, relacionadas con quién se quedaba con el dinero de la aduana según si el sistema era federal o unitario, duraron décadas. Actualmente, hay unos cuantos países federales, pero no una sola doctrina federal. El grado de federalismo, y por tanto, de unitarismo, varía en los países. Argentina, de federal tiene el nombre y poco más debido a que el manejo discrecional del dinero para coparticipación federal convierte en la práctica a muchas de las provincias, en alto grado, en provincias vasallas. España, por otra parte, tiene un sistema de federalismo asimétrico. Distintas comunidades autónomas tienen distintas prerrogativas respecto al Estado central, y Suiza es probablemente lo más federal que existe. Federalismo que lleva al punto de una alta participación de democracia directa para asuntos tanto locales como federales. Ventajas del federalismo. Disminución del riesgo de alto despotismo por la mayor capacidad de votar con los pies yéndose a otra jurisdicción. Políticas más flexibles. Cuanto más grande sea un grupo de personas sobre el que se realizaran políticas únicas, mayores son los subgrupos con diferentes deseos y necesidades, tanto por diferencias culturales como económicas, pero el federalismo permite políticas más localizadas y más específicas. Provisión más eficiente de servicios públicos. Más federalismo significa más variedad de provisión de políticas públicas, y esto incrementa el número de opciones disponibles para votar con los pies, esto es, para mudarse a donde uno crea que hay mejores políticas sin cambiar de país, sea que hablemos de individuos o de empresas. Y la existencia de muchas opciones de mudanza es algo que los políticos están obligados a tener en cuenta cuando tomen sus decisiones. También se mejora el conocimiento de los ciudadanos respecto al funcionamiento de su respectiva unidad política al tener más unidades políticas con las que compararlas, además de que esta competencia puede ser tanto horizontal, o sea, al mismo nivel de unidad política, como también vertical. Más innovación, a mayor localidad, más control y capacidad de observación de los cambios en distintos aspectos de políticas públicas, así como más recompensas para los buenos innovadores pero con poco daño ocasionado por los intentos fallidos de innovación, y las innovaciones exitosas que no lo sean por algo muy específico para las necesidades de una sola localidad podrán ser copiadas rápidamente por todas las demás que reúnan las condiciones para su realización. Desventajas del federalismo. Externalidades que afectan la correspondencia fiscal. Los bienes públicos producen externalidades negativas cuando producen efectos secundarios perjudiciales para otros que no sean sus usuarios, y que no han aceptado contractualmente el servicio público y sus consecuencias, y producen externalidades positivas cuando se benefician los que son usuarios pero no pagan por esos bienes públicos, sea que pagan nada o parcialmente, como pagar solamente la entrada a un museo a alguien que lo visita desde otra jurisdicción pero la totalidad de los gastos del museo están pagados además de por las entradas por los impuestos que pagan los ciudadanos de esa jurisdicción. Esto último puede conducir a lo que muchos llaman subprovisión de ese bien público. No estoy de acuerdo con el uso del término subprovisión porque este habitualmente connota que es algo malo que hay que arreglar, cuando la situación de las externalidades positivas no necesariamente implica eso, pero en cualquier caso, en este contexto implica misma oferta para una demanda mayor que si todos pagaran igualitariamente, o puede conducir a su encarecimiento. Para suplir la escasez que provocaría la mayor demanda al incluirse usuarios que no pagan el servicio total, se incrementa el precio de los impuestos o de las entradas que se cobren. Pequeñez económica. Ciertas inversiones económicas solo tienen sentido cuando hay un mínimo alto de personas que van a utilizar el producto de esas inversiones. Hablo de las llamadas economías de escala, que refieren a las de escala grande. Un federalismo que creara unidades muy pequeñas y aisladas económicamente de las demás en ciertas áreas haría inviables ciertas inversiones grandes que, de poder llevarse a cabo en unidades mayores, sería beneficioso para todas las unidades. Por ejemplo, universidades, vías férreas, plantas de producción de energía, fábricas de papel, y en general las fábricas que requieren la instalación de equipos ingenieriles muy costosos que se repagan y generan ganancias si venden un mínimo muy grande de productos. Coordinación. Este problema está en realidad muy empatado con el problema de coordinación en el unitarismo, y solo varía qué cosas están descoordinadas. En el unitarismo, serán los distintos ministerios, secretarías o departamentos, entre ellos por sus intereses en conflicto y con sus ciudadanos por estar más alejados de sus necesidades y deseos.
En el federalismo, los problemas pueden surgir para coordinarse para solucionar los problemas de externalidades y pequeñez económica, pero hay incentivos mayores que en el unitarismo, donde los ministros o burócratas del nivel que sean están en relación piramidal con el poder central, ya que en el federalismo hay mayor relación de horizontalidad y por ende de mutuos beneficios si se coordinan voluntariamente las unidades. Redistribución de ingresos, dejando de lado la ética que diga si está bien o mal redistribuir ingresos, los autores de la nueva propuesta que ya diré, aunque por uno o dos fraseos, me parecen estar a favor. Es un dato que muchos critican al federalismo por impedirlo debido a las mudanzas de los más ricos a jurisdicciones donde no les quieran cobrar más impuestos por ser más ricos y los autores abordan el reclamado problema, mientras que es cierta la esencia del argumento en su fisicalidad. Las personas pueden irse, señalan el caso de Suiza como uno que demuestra que una considerable redistribución de ingresos aún es posible en un alto federalismo. Nueva propuesta, el superfederalismo. Lo de super lo digo yo, pero en fin, Reinera Eichenberger y Bruno S. Frey han propuesto un nuevo sistema que mejore lo mejor del federalismo y disminuya sus desventajas, advirtiendo los autores que el federalismo no es un sistema perfecto pero que, dado que ninguno lo es, el sistema que se adopte debe basarse en compararlo con lo que existe y no con un sistema ideal perfecto. Este sistema puede no proveer siempre efectividad total por sí mismo, por ejemplo, en eliminar por completo las externalidades negativas, pero sí incrementará la efectividad ya existente y la búsqueda empresarial para incrementarla. El ensayo o artículo que propone un sistema opuesto a los estados actuales que son definidos como jurisdicciones todo propósito porque regulan todo cuanto se defina como de interés público, se llama en inglés Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions, FOCJ, traducido, jurisdicciones funcionales, solapadas y en competencia. Un complemento y alternativa al federalismo de hoy. No es un nombre marketinero, pero simplemente podemos dejar ese nombre como la descripción de un superfederalismo, y el prefijo super no implica que sea el máximo federalismo posible. ¿Qué son estas jurisdicciones funcionales, solapadas y en competencia? Las jurisdicciones serían las nuevas unidades políticas gubernamentales, con poder coactivo y de cobrar impuestos, pero con reconocido derecho de secesión para individuos o comunidades para adscribirse a otras jurisdicciones. Además, las jurisdicciones no tienen que ser necesariamente las proveedoras y creadoras de los servicios ofrecidos, pueden ser simplemente las que elijan, flexiblemente, cuáles productores de determinados servicios son los mejores para ellas. Que sean funcionales quiere decir que el tamaño de cada jurisdicción se corresponde con el área geográfica de las tareas por hacer y no por fronteras tradicionales, arbitrarias o casuales. Así, los servicios específicos son pagados solo por la específica gente que los usa y esto permite la creación de soluciones mejor ajustadas a sus necesidades económicas, esto es, disminuye grandemente los problemas tanto de externalidades como de pequeñez económica por un lado, y de economías de escala grande por otros, y reteniendo flexibilidad para adaptarse a los cambios de demanda de los ciudadanos o a las variaciones de oferta por innovaciones técnicas. Solapada refiere a que en una misma área coexisten distintos proveedores de distintos servicios. Por ejemplo, en la ciudad donde hay distintas escuelas privadas también hay vías férreas por un proveedor sin conexión política o empresarial directa con los proveedores de escuelas de esa ciudad, y esas vías cubren un área mucho mayor que esa ciudad, y esas dos jurisdicciones, la jurisdicción educativa y la ferroviaria, pueden ser a su vez de distinta geografía y población que las jurisdicciones de proveedores de servicios de medicina de todos los que usan los trenes y escuelas de esas dos jurisdicciones. Las diferentes extensiones de las jurisdicciones, al depender sus áreas geográficas de influencia de las tareas a realizar, no pueden mostrarse en un único mapa, el efecto es como el de apilar hojas de papel una encima de otra de diferentes formas y tamaños, o como las calles por las que circulan los autos también sirven para colocar postes que llevan los cables eléctricos y por debajo de las calles van tuberías. No queda una sola unidad gubernamental para proveer todo en una sola área, esto aún sería posible, pero seguramente poco frecuente. Competencia refiere a que las personas o comunidades pueden elegir a qué jurisdicciones pertenecer y hay libre entrada y salida de oferta de jurisdicciones, o sea, de servicios llamados públicos. Ejemplo con Andorra. Un ejemplo que se me ha ocurrido está referido a la situación de Andorra, un microestado, por lo que facilita pensar cómo podrían unas comunidades elegir servicios. Imaginemos que a los andorranos les gusta el sistema educativo de Cataluña y deciden contratar al Ministerio de Educación de Cataluña o equivalente para poner la escuela local de Andorra bajo su jurisdicción educativa. Se determina entonces cuánto pagan por escuela estatal los catalanes y ese será el precio que pagarán los andorreños por estar bajo la jurisdicción educativa catalana. Pues bien, en Andorra ya ocurre algo parecido. Hay 3 sistemas estatales por los cuales los padres pueden elegir llevar a sus hijos a educarse, el francés, el español y el andorrano, y también está el sistema privado inglés del British College. Referido a la salud, similarmente, la jurisdicción estatal andorrana de salud, o sea el Estado multipropósito, no provee el servicio de salud únicamente, sino que también tiene convenios con otros proveedores, los Estados de España y Francia, para sus ciudadanos,
que sirve por ejemplo para las especialidades médicas que en Andorra, por su tamaño poblacional, es improbable que tenga alguna vez. Esto mismo que hacen estos estados todo propósito podrían hacerlo jurisdicciones que sean exclusivamente de medicina. El fetiche de los mapas políticos. Para entender plenamente este sistema hay que librarse de la trampa de los mapas políticos, olvidarse de las fronteras definidas políticamente para así concentrarse en las jurisdicciones funcionales, solapadas y en competencia. No hay razón funcional para que, si hay voluntad de ambas partes, no decida la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ponerse bajo la jurisdicción educativa de Uruguay si la comunidad de porteños la prefiriera sobre la que ha estado dando el gobierno de la ciudad hasta ahora. Hay razones políticas, porque difícilmente algún gobernador de la ciudad querrá de buen grado resignar ese poder de monopolio educativo. No hay razón funcional para que una ciudad de la provincia de Formosa no pueda quedar bajo la jurisdicción de energía eléctrica del país limítrofe Paraguay si los ciudadanos formoseños pensaran que así obtendrían mejor y más barata electricidad que la que reciben del gobierno nacional o provincial argentino. Pero está este fetiche de la geografía, que da una imagen de esa abstracción llamada Estado, que haría que probablemente sea una traba mental para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires o los formoseños que quieran adscribirse a esos servicios aunque si pensaran que son mejores los dados por este otro par de países. Una lealtad fabricada sobre todo escolarmente y por otros medios por los políticos, que quieren tener a las poblaciones de sus territorios domesticadas, y domesticadas quiere decir que paguen alegremente sus impuestos y que no quieran irse a otros países, o que solo se vayan los indomesticables para que no contaminen al resto. Y en que no quieran irse a otros países también está el que no quieran adscribirse a los servicios públicos de otros países como lo que he estado explicando. De no ser por esa imagen mental de un país proveído por los mapas políticos, seguramente muchas personas a las que esto les repulse lo verían con mejores ojos. En los microestados este poder de los mapas políticos está disminuido porque, para prosperar, a sus ciudadanos no les queda otra que ser bastante abiertos, por lo menos, al comercio, y tal vez también a utilizar servicios de otros países, como en Andorra o en Liechtenstein. Ya nadie nace en Liechtenstein sino en Alemania o Suiza porque no hay sala de maternidad. Recomiendo ver en mi canal el vídeo llamado, Anso Bastos, la asignatura escolar más manipuladora es la geografía, donde esto se explica más. Políticos anticompetencia. La Unión Europea fue formada con 4 denominadas libertades económicas, libre movimiento de bienes, de capitales, de personas, y libertad de establecer y proveer servicios. Eichenberger y Frey dicen que su propuesta puede definirse como la introducción de una quinta libertad, permitir la aparición de estos órganos de gobierno, estas nuevas jurisdicciones, por referéndum de las comunidades políticas, sean estas del tamaño que sean, y sea este convocado por el órgano actual de gobierno o por los ciudadanos, y con cualquier comunidad o ciudadano pudiendo recurrir a una Corte Europea o un Consejo de Supervisión de Competencia, o algo equivalente, en caso de que otros órganos de gobierno intenten ponerle trabas legales a la creación o funcionamiento de nuevas jurisdicciones. Esto por supuesto tiene el mismo problema del monopolio de la ley, en esta Corte Europea o equivalente como juez final, que con otros sistemas piramidales de administración de justicia, donde los principios establecidos pueden ser desvirtuados en la práctica por las leyes que reglamenten su funcionamiento como advertía Alberdi en su libro Bases y como puede verse con los incumplimientos varios a las constituciones de diversos países, como las reveladas por Wikileaks, o las guerras hechas por presidentes estadounidenses sin la aprobación del Congreso de ese país mediante simplemente evitar calificar esos actos como de guerras mientras se llevaban a cabo. Y, efectivamente, recogen Frey y Eichenberger que en Estados Unidos, donde distritos especiales que cumplen parte de lo que es una F, O, C, J, están permitidos, los gobiernos existentes les ponen trabas a la creación de nuevos distritos. Para no amenazar el poder monopolístico de los municipios existentes, los estatutos de 18 estados prohíben la creación de nuevos municipios dentro de una distancia específica de los municipios ya existentes. En varios estados se requiere un tamaño mínimo de población, y se han introducido otras restricciones administrativas diversas. Estudios empíricos revelan que estas barreras impuestas por las comisiones de formación de agencias locales tienden a reducir la eficiencia relativa de la administración local, y tienden a aumentar los gastos del gobierno local en aquellos municipios que tienen estas agencias. También, dicen que similarmente en Suiza, se han hecho varios esfuerzos para suprimir esta diversidad de comunidades funcionales, generalmente iniciados por la burocracia y políticos cantonales. Sin embargo, la mayoría de estos intentos fueron frustrados porque la población está mayormente satisfecha con los servicios públicos proporcionados. Así, no obstante esta grave imperfección, es mejor que se hayan creado algunos distritos especiales en vez de que no se hubiera creado ninguno. Si los servicios públicos ofrecidos terminan siendo superiores, como probablemente lo sean, el rechazo de la gente a que se los quiten será, como en el ejemplo de Suiza, lo que limite al vigilador de jurisdicciones en respuesta al viejo problema de quién vigila a los vigilantes.
Y creo que el establecimiento de este elemento de democracia directa, con su contrapeso no solo práctico, sino también simbólico, ya que el poder estará en los que se autoperciban como un demos o nación para decidir su destino y no en lo que los políticos ni en lo que los nacionalistas opresores pretendan determinar, con lo que efectivamente esto constituiría una descentralización del poder político y así habría más libertad y más prosperidad. Pero además, no hay por qué aceptar que solo haya una corte. También en los propuestos inspectores o consejos o juntas de supervisión de la competencia de las F, O, C, J, puede haber competencia. Estos publican sus estándares por los que juzgarán ante una demanda si se violan las reglas o no, siendo posibles los estándares tanto pasivos como activos. Inspectores que vigilan regularmente el funcionamiento de las F, O, C, J, por un lado, e inspectores que solo revisan cuando reciben una demanda para hacerlo. Entre sus tareas estarían relevar las listas de precios o costos o impuestos que cada propuesta de servicio público realiza, en especial durante la transición del sistema actual a este otro, para reducirles los impuestos según estos precios a aquellos que vayan optando por las F, O, C, J. Ignorancia racional. En la competencia institucional normativa que propone Pedro Gómez Martín Romo, este lo hace como una superación de la teoría de las F, O, C, J, de las cuales dice que se recarga mucho en la participación ciudadana para votar y que cae en el problema de la ignorancia racional de los ciudadanos. Pero la supuesta superación es lo que yo considero una forma específica entre otras en las que algunas de estas F, O, C, J, podrían funcionar, ya que su propuesta busca formas en que los considerados expertos de distintas áreas estén involucrados con ciertos porcentajes en la toma de decisiones de esas áreas, a lo que suma un sistema de pesos y contrapesos ejercidos por votaciones. Sin embargo, no creo que el problema de la ignorancia racional fuera tan grave en este sistema como en aquel en el que estamos habituados, porque aquí habría una cuasi señal de precios. Si bien estas neojurisdicciones cobrarán impuestos, como habrá un alto grado de libre entrada y salida, habrá competencia impositiva como en los países más federales de ahora, Suiza, Estados Unidos, e incluso superior, y los impuestos por cobrar por determinado servicio funcionarán lo suficientemente como señal de precio para tomar decisiones basadas en parte en ellos como para quienes deciden comprar unas cosas u otras basadas en las reputaciones y precios sin ponerse a investigar en cada compra las cualidades del objeto a comprar. Finalizando. Los chauvinistas gritan alto e incluso entre muchos no chauvinistas hay algo de nacionalismo insano por sus instintos tribalistas asusados por un Estado en su favor, así que ningún político común, incluso si le gustara la idea, la propondría por temor a perder la popularidad que necesita para ganar elecciones, además de que estaría admitiendo su propia incapacidad para mejorar los servicios de los cuales los ciudadanos querrían salirse. Así, es probable que para que este sistema se expanda deba partir de comunidades pequeñas que lo exijan, en especial donde haya crisis o muy mala provisión de servicios estatales locales lindantes con otros lugares donde haya unos mejores para que los ciudadanos clamen por tenerlos de las jurisdicciones lindantes. Pero el otro camino es el aprovechar justamente los nacionalismos. Este sistema es uno que permite secesiones parciales para los territorios que quieren secesionar pero no tienen reconocido el derecho a hacerlo por el Estado superior a ellos, pero quizá puedan obtener la fuerza política suficiente para obtener autonomía jurisdiccional sobre alguno de los servicios públicos que da ese Estado superior, alegando que los ciudadanos del lugar potencialmente secesionista, por ejemplo, Cataluña, podrá elegir adscribirse a los servicios españoles de, por ejemplo, educación, pero los que lo desean podrán tener los de Cataluña, o Andorra, o Francia si estos consienten. Finalmente, un último aspecto explicativo y persuasivo es la similaridad de este sistema con los de clubes. Cuando una persona se afilia o asocia a un club, lo hace por las prestaciones o servicios que este club provee, y los clubes pueden ser de los más variados, tanto en los servicios proveídos como en la calidad con que se proveen los mismos servicios. Y los clubes constituyen formas de gobierno anárquicas, o sea, no estatales. Piénsese así, un club de fútbol tiene gobierno con su presidente y demás directivos, elegidos por voto mayoritario por sus socios, y puede expulsar a sus socios si estos rompen las reglas, como arrojarle una piedra a un jugador o árbitro. Y dentro de los confines del club este puede tener sus propios agentes de seguridad para mantener el orden del club y hacer cumplir las reglas. Y, sin embargo, esto no es un Estado porque cualquiera puede dejar de pagar sus impuestos, su cuota de socio, cuando quiera, renunciando a los servicios del club, y sin necesidad, para que el club te deje ir, de afiliarte a otro club, como hace el cártel de estados, que solo te dan de baja fiscal cuando te das de alta fiscal en otro estado.